Colosenses 3:19, leeremos este versículo y también Efesios 5:25. Si buscáis los dos, leeremos primero Colosenses 3:19 y después... ¿Alguien se acuerda del tema que nos toca hoy? Los maridos. Los maridos. ¿Falta algún marido de los que normalmente vienen? Algún marido falta, ¿eh? ¿No? ¿Alguno no es atrevido a escuchar? Colosenses 3:19 y Efesios 5:25. ¿De acuerdo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el tema. Aunque el título es La grandeza de Cristo en el hogar, segunda parte, según la serie que estamos tratando, los mensajes que estamos viendo, este es el número 12 de los estudios o mensajes que estamos teniendo en el libro de Colosenses, y esta es la grandeza de Cristo en el hogar, segunda parte. Pero vamos a Colosenses primero, 3:19. Dice, vimos en uno de los mensajes como dice prácticamente lo mismo, cambia algunas palabras, pero esencialmente es lo mismo en Efesios 5 que en Colosenses 3. Así que vamos a 3:19 y nos dice así la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en Efesios 5, versículo 25 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, eso es el versículo 23, y me he quedado un poco antes. Bien, voy a dejarlo al 25, que era lo que yo quería. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etc. Amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia o a la iglesia. Es mi oración y mi deseo, por eso oro, y es mi esperanza que estos mensajes que hemos tenido hasta el día de hoy, y así siga, sean de bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo está siendo. Yo espero que para vosotros también. Como digo, es mi deseo y mi oración. Hermanos, no hay nada más grande que podamos hacer por el Señor que mostrar su gloria, su grandeza en nuestras vidas. En esto van a conocer, o sea, por eso vamos a amarnos los unos a los otros, como decía el hermano. Por eso vamos a ser de buen testimonio a los demás, en el trabajo, en casa, en los estudios, los compañeros, amigos, conciudadanos o vecinos. La grandeza de Cristo. ¿Acaso Cristo es grande o no? Es grande, grandecito, muy grande, bastante grande. Es grande con todas las letras, grande en toda su extensión. Y nosotros somos pequeños Cristos. Somos pequeños Cristos, pequeños enviados. La palabra Cristo significa enviado, ¿verdad? Y somos enviados a este mundo a representar, no como el Papa en ese sentido, pero representamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros o por nosotros? ¿Es alguien Cristo o pasamos tan desapercibido que luego decimos, no, yo soy de Cristo, Cristo habita en mi corazón? Ah, sí. ¿Y en qué eres diferente? ¿Qué significa que Cristo more en tu corazón? ¿O que has sido salvo por la obra de Cristo? ¿Y qué me dices? ¿En qué se notará que somos de Cristo? ¿En la vida que llevamos? ¿En nuestras acciones? ¿En nuestras decisiones? ¿Sí o no? En la forma en que presentamos a Cristo. Mostraremos esa grandeza del Señor Jesucristo. Si el Señor no transforma nuestras vidas, pregunto, ¿en qué es diferente nuestro Dios de los otros dioses? Una buena pregunta, ¿no? ¿En qué es diferente?
Pero si nuestro Dios Salvador, en la persona del Señor Jesucristo, ha cambiado tu vida, entonces se tendrá que notar. Tendrá que notarse. Por fuerza. O debe. No hay más o nada más que hable más alto y fuerte y más claro que una vida que se va dejando transformar y acoplándose o imitando cada vez más a la vida de Cristo. Si eso no ocurre, podríamos llegar a ser falsos testigos de Cristo. Si Cristo no tiene poder para cambiar nuestras vidas, si no hay nada, si seguimos igual el antes y el después, si todo continúa igual, ¿en qué se manifiesta la grandeza de Cristo? Es una pregunta retórica. En nada sería. En nada. La última vez que hablamos fue sobre las esposas. Bueno, me fue bueno ver que ninguna esposa se levantó y se fue. Aguantaron estoicamente, ¿no? Ahora les tocará aguantar a los hombres estoicamente. Hoy, siguiendo con el tema, y es el versículo que nos toca tratar, tocará el turno a los esposos. ¿Nadie ha traído las cuerdas? El hogar, hermanos, el hogar es mucho más importante y mucho más que una casa. Una casa no hace un hogar. Un hogar puede ser bonita, puede ser un palacio, pero eso no hace un hogar. Un hogar puede estar debajo de un puente sin tener nada y ser un hogar. Es un contraste muy exagerado, pero el hogar no es donde vives, sino quiénes son los que viven y cómo viven. Eso es lo que es un hogar. Hay muchos hogares que no son hogares y están viviendo juntos en una casa más o menos bonita y tal y cual, pero no es un hogar. El hogar fue instituido por el Señor Jesucristo en la creación. No era bueno que el hombre estuviera solo y creó una esposa para que de él tuviera hijos y ellos dos, juntos, unidos, pudieran crear una familia. Y ahí empieza la raza humana. No comenzó con Juan y Juana, digo Juan y Juanito, o Juan y Antoñito, ¿verdad que no? Dos hombres no pueden crear una familia, dos mujeres no pueden crear una familia. Hoy en día la crean porque hay métodos, pero no es el plan de Dios, eso lo sabemos, ¿verdad? Dios creó a un hombre y a una mujer y les dijo: fructificad y sojuzgad la tierra, llenadla, ¿vale? Hijos. Hablando de eso, que no es mi tema ahora, pero cada vez tenemos menos hijos. Los hijos, con uno para saber lo que es, y si pudiera tener medio, tendría medio, ¿verdad? Pero como no se puede, tiene que ser entero, pues bien, pues entero. Es una lástima ver nuestra sociedad, especialmente en España, pero no únicamente en España. No se quieren tener hijos, se quiere tener una vida agradable, con un coche si puede ser mejor, el más bonito mejor, una casa, me cambio de casa porque esta ya se ha quedado un poco así como anticuada, me gusta más esta, vale, pues nos metemos en hipotecas y todo. Y luego digo que no podemos tener hijos, claro que no. Has tomado tu decisión, prefiero tener cosas que hijos. El otro día me recordaba, y no sé ahora quién era, pero es verdad, también lo había leído. Hay más animales de compañía que hijos. ¿Por qué? Porque al animalito le coges, como me decía un hermano, lo coges antes de irte a trabajar, le das una vueltecita y para casa. Ya está. Le ponemos un poco de comidita, el pienso o lo que le des y ya está. A mediodía alguien se ocupa de sacarlo otra vez y a la noche antes de ir a dormir alguien le saca. Ya está. No te crea problemas, no hay que vestirlo, no hay que llevarlo al colegio, no hay que comprarle libros. ¡Oh, que los hijos son una carga! ¿Sabéis? La palabra de Dios dice: herencia de Jehová son los hijos.
¿Sabe lo que pasa hoy en día? Que nadie quiere esa herencia, ni que venga de Dios. No quiero esa herencia. Yo prefiero mis cosas. Yo prefiero mi forma de vida. Yo prefiero vivir bien. Los hijos, si no los tengo, no los echo de menos, claro. Lógico. Me acuerdo de una experiencia que tuvo mi yerno. Tenía, creo que eran 5 hijos. Y ahora no me acuerdo el motivo. Pero él dice, hombre, pero tú sabes que existe una cosa que se llama aborto, ¿no? ¿Para qué llenarse tanto de hijos? Con uno, mucho, 2, ya basta, ¿no? Y él sacó la foto de sus 5 hijos con él y su esposa, mi hija. Le dijo, ¿a cuál de estos hubieses abortado tú? ¿Y sabes qué dijo el otro? Nada. Porque nada podía decir. Pues yo hubiese abortado a este y a este, ¿quién se atrevería a decir tal cosa? Si hubiese habido aborto en los tiempos de Beethoven, no sé si fue el 8º hijo, es posible que en nuestra filosofía de hoy, Beethoven no hubiese existido. Su madre lo hubiese abortado. Y así podríamos hablar de muchos. Y gracias a Dios que no abortaron sus madres, y tenemos grandes hombres y mujeres que no hubiesen existido si hubiesen abortado. Me estoy yendo de mi tema, y lo sé, como hago muchas veces. ¿Pero he dicho alguna mentira? He dicho verdades. He dicho verdades. Bien, no penséis que voy a perder el tiempo con los hombres. Y bueno, mientras hable de todo eso, no habla de nosotros. No. El padre y la madre son aquellos que Dios ha nombrado para forjar la vida de sus hijos. Padre y madre. Padre y madre. Los dos. No 2 madres ni 2 padres. Ellos han de forjar la vida futura de sus hijos. Ellos han de poner los principios por los que ese niño o niña ha de crecer y ha de practicar cuando sea mayor. En casa. No dejes la enseñanza básica y principal, las directrices que el niño tiene que aprender, no lo dejes para cuando vaya al colegio. En el colegio no le enseñarán ni lo mismo, ni con el cariño y el amor, la paciencia y la perseverancia que tú vas a tener con tus hijos. Un hombre y una mujer. No hay mejor ejemplo, o peor ejemplo, podría decir, en un hogar. Y ahora sí me meto con los esposos. No hay peor ejemplo en un hogar que un esposo y un padre que no ama. No hay peor. Un hombre que representa, estoy hablando a cristianos, por supuesto. Yo no voy a arreglar el mundo, ni siquiera aquí. Espero que eso lo arregle el Señor. Pero un hombre que representa a Cristo en el seno de la familia. Primera pregunta. ¿Tú como esposo y padre estás representando a Cristo en tu familia? Un hombre que sabe amar, respetuoso, comprensivo y a la vez fuerte. Fuerte no significa tirano, Lo veremos enseguida. Un hombre que sea capaz de dar soporte a los suyos con entereza y decisión. Maridos, hemos leído, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No he buscado la definición de ásperos, es suficientemente clara, ¿no? Déspota, demasiado duro. No, la Biblia dice, no seáis ásperos con ellas. Amadlas a vuestras esposas. Fijémonos bien en que estos no son meros buenos consejos. Mujer, esposa, sométete a tu marido. Si te parece bien. Si no, como tú veas. Depende cómo sea tu marido. Y aquí le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos, si os parece bien. Si no, bueno, cada uno toma sus decisiones. No, son mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor. Es imperativo. Amad a vuestras esposas.
amar. No es si quiero o si no quiero, si me parece bien, es que tú no conoces a mi esposa, etcétera, 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 ¿verdad? No dice si acaso ella no se porta muy bien contigo, si ella no se somete, tú tienes que amarle. Pero bueno, si es tan mala la mujer, entonces no hace falta que la ames. No, no se entretiene en eso. El esposo debe amar a su esposa. Yo diría, punto. Son mandamientos, es un imperativo. El verbo es amar. No, si os parece, amad a vuestras esposas. El Señor manda a la esposa que se someta, le manda que se someta a su esposo. Y al marido le manda que ame a su esposa. Estas son las directrices para que un hogar, son básicas, para que un hogar funcione como debe ser, funcione bien. ¿Qué puede esperar un marido que no ame a su esposa? ¿Que su hogar vaya bien? ¿Que todos se rindan delante de él? Y digan, sí papá, como dices, sí Juana, porque si no te vas a enfadar, no vas a dar palos verbales o físicos. ¿Funcionaría un hogar así? Podría continuar por muchos años así, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero eso no es un hogar. Eso no es la intención de Dios en el hogar. No encuentro ningún lugar donde diga, bueno, tú aguanta toda la vida, si te tratan mal es igual, tú sigue adelante, si el marido no ama a su esposa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto, tú aguanta, y el marido que no se somete nunca a su esposa a él, y le planta cara y le deja a la izquierda, y tú aguanta ahí porque ya te casaste y tienes que casar, tienes que seguir. No, hay arreglos que hay que hacer. ¿Sabes cuáles son esos arreglos? Si tú, y espero que no haya nadie aquí, pero si tú o los que están allí tienes un hogar así, ¿sabes cuál es el arreglo? Esposos, amad a vuestras esposas. Ese es el primer requisito, aunque venga en segundo orden, el primer requisito. ¿Cómo un hombre que no ama a su esposa quiere esperar que su esposa se someta a él? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué más difícil para una esposa que someterse a un hombre que no la ama? ¿Hay algo más difícil? El Señor dice a los maridos, a los esposos, amad a vuestras esposas. Estas son las directrices. El Señor ha arreglado muchos matrimonios y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Pero lo seguirá haciendo cuando el marido, especialmente, en primer lugar, se someta a lo que el Señor le dice. Amad a vuestras esposas. Si cumplimos estos mandamientos, el matrimonio estará a salvo o se salvará. Me adelanto porque vienen pensamientos que van a venir después y tengo que controlar mi mente y mis pensamientos a ver cuándo digo lo que tengo en mi mente, antes o después. Así que voy a tratar de sujetarme un poco a lo que he preparado. Pero tengo muchas cosas para deciros. Dos personas pueden vivir juntas y no ser necesariamente un verdadero matrimonio. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Nadie está de acuerdo? No. Nadie está de acuerdo. ¿Qué hace un matrimonio? Un día firmaron en la iglesia o en el juzgado, dijeron, ¿verdad? ¿Eso es lo que hace el matrimonio? ¿Es eso lo que hace el matrimonio? Pregunto, decidme algo. No. Alguno dice que no, otros no están de acuerdo. Lo siento por vosotros, pero es así. Y podría vivir toda la vida juntos, pero no es un matrimonio, es una conveniencia, que no es lo mismo que un matrimonio. ¿De acuerdo? Si la esposa desea cumplir con este mandamiento, no estirará tanto la cuerda hasta que se rompa. ¿Estamos de acuerdo?
Pero cuando tiene un marido que no le ama, cada uno estira por su lado, hasta que se rompa, discusiones y separaciones y divorcios y todas esas cosas. ¿Todo por qué? ¿Porque la esposa no se somete a su marido? Sí, pero principalmente y en primer lugar porque el esposo no ama a su esposa. A ver si al acabar el mensaje podemos entender esto. El esposo tampoco estirará tanto la cuerda hasta que se rompa. Ahora, hemos dicho muchas veces que amar es dar. Más sencillo y más profundo no puede ser. Amor es dar. Porque de tal manera tanto amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué provocó que diera? El amor. El amor da. ¿Está claro eso? El amor da. No busca lo suyo. Como dice 1 Corintios 13. No guarda rencor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis de esa lista, verdad? El amor da. Cristo se dio a sí mismo. ¿O no? ¿Por qué? Porque te amaba a ti, me amaba a mí, amaba al mundo. Y se dio. Dios dio a su Hijo. Su Hijo se dio a sí mismo. Por amor a nosotros. En Efesios 5:25 hemos leído: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Ah? Se entregó. Totalmente, sin reservas, sin reservas. Se dio, como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio a sí mismo. ¿Cómo debe ser un esposo, pues? Un hombre que se da a su esposa. No es el rey. ¿Sabes cuándo es rey un hombre, un esposo? Cuando la esposa le hace rey. ¿Me explico? Cuando la esposa honra a su cabeza, la cabeza que Dios ha puesto sobre ella. ¿Y cuando le honra? ¿Y cuando le nombra rey? Aunque no sea un acto, ¿verdad? Ni siquiera simbólico. Él es el rey. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el marido ama a su esposa. Si no, no ocurre. Si no, no ocurre. El Señor quiere enseñar a los hombres una cosa que les cuesta mucho tener. Amar sin dejar de ser firmes y varoniles. Apuntad esto. Firmes y varoniles. No hay que ser un niñato que se deja llevar por la mujer por todo lo que quiera. Sí, tú preocúpate de esto, tú haz... Sí, no me preocupo, yo me preocupo de ir a trabajar y traer el dinero. Eso no es un hombre. Ese no es un hombre cabeza de su casa. Hay una palabra que tengo que usar después. Un hombre así. A la mujer le cuesta someterse de forma natural. Por eso el Señor dice: mujeres, someteos a vuestros esposos. Que cuesta someterse, ¿sí o no? Pero al hombre no le dice: sométete a tu esposa. ¿A que no se lo dice? ¿O sí? ¿O estoy equivocado? Pues yo miro la Biblia a veces, más o menos regularmente, ¿no? Y no veo ningún versículo que lo diga. Esposos, someteos a vuestras esposas. No hay ningún sitio donde lo diga. No es el plan de Dios. Pero a la mujer y a cualquiera de nosotros nos cuesta someternos. Pero a los hombres dice: yo sé que te cuesta, pero ama a tu esposa. Por eso te lo tengo que decir. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Un hombre no se mide por su grado de orgullo, sino por su capacidad de llegar a poder sufrir por su esposa. ¿Me explico? Alguna soltera estará diciendo: uy, ¿quién pillara a un hombre así, verdad? Bueno, Dios tiene a hombres así. Ya vendrán. Solamente tener el ojo puesto a ver si es conforme a lo que estamos diciendo. Eso es lo que hay que tener en cuenta.
Si notas visos de un hombre orgulloso, altanero, un hombre egoísta, déjalo a un lado. Aun si estás enamorada, no te preocupes, déjalo a un lado, no te conviene. Porque pasarás un mal tiempo ahora, pero pasarás felices muchos años. De la otra manera, será al revés, pasarás un tiempo feliz ahora y muchos años serás desgraciada. O desgraciado, en el caso de los hombres. Filipenses 2, 5 a 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está introduciendo ahí al Señor Jesús y lo que Él hizo, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etc., ¿verdad? Pero nos quedamos aquí en esta frase: haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el supremo ejemplo de amor, ¿sí o no? El supremo ejemplo de amor. Si queremos seguir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Él es el esposo. ¿Por qué lo hizo? Amor. Por amor. ¿A quién? A su iglesia. Y la iglesia es su esposa. Por amor a su esposa lo hizo. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo para nosotros, esposos. El Señor lo pone ahí por algo, ¿eh? Fijémonos en las palabras que vienen después, o sea, estas palabras vienen derivadas del versículo 4, cuando dice, antes de entrar allá pues en vosotros este sentir, yo quiero que vosotros tengáis este sentir también, como lo tuvo Cristo, es lo que quiere decir. Ahora fijémonos, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, esto no está dicho específicamente para los matrimonios. Es cierto, está dicho para todos los creyentes. Hermanos en Cristo, haya en vosotros este sentir que tuvo el Señor Jesús para con su iglesia. Pero la pregunta es, si es para todos nosotros, ¿excluye a los maridos? ¿Sí o no? No. Más bien los incluye. Más bien los incluye, ¿verdad? Si este es un principio para todos, también lo es para los esposos. En Efesios 5 leíamos, amad a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. De la misma manera que Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Por amor. Por amor. ¿Recordáis la grandeza de Cristo? Se muestra en su obra. ¿Os acordáis? Es uno de los capítulos que vimos, de uno de los mensajes. Su sacrificio. Su sacrificio. De igual manera, la grandeza de un hombre casado no está en traer el dinero a la familia. Está bien, es tu deber. Pero no es tu todo. No es tu todo. No es ser el macho de la familia. No es el yo mando aquí que soy el hombre. Ese jamás será el espíritu en la palabra de Dios. Jamás. Dice que tengamos el mismo sentir que Cristo. ¿Acaso Cristo actuaba así? Cuidado, que yo soy el Señor. Yo soy... No se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, haya en vosotros este sentir. En vosotros todos y también los esposos. Haya este sentir en vosotros. El ser el líder, el jefe. Por el contrario, tampoco significa ser un calzonazos.
Esa es la palabra que antes iba a decir. Un hombre calzonazos no glorifica a Cristo, porque no es su propósito. No es el propósito de Dios que un hombre sea un faldero. También se puede decir, ¿no? ¿Sí o no? Faldero. Pienso de verdad que un hombre así tendría que avergonzarse. No está llevando gloria a Cristo. No está representando a Cristo en su estado de esposo, de hombre, puesto por Dios como cabeza de ese hogar. Un hombre que se somete a su esposa. Son las esposas que tienen que someterse a sus maridos. Pero también dice a los maridos que tienen que amar, tienen que proteger y tienen que proveer. Y hay mucho más que podemos decir. Pero lo primero, amar a vuestras esposas. Como Cristo amó a su iglesia. El hombre débil es una vergüenza para el propósito con que Dios le creó. Suena duro, ¿verdad? Yo espero que alguien le pueda ayudar, aquí o allí. No es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. No estás cumpliendo el propósito. Ah, pero mi casa sí va bien. Sí, va bien, pero no delante de Dios. Es como si dijéramos, hacemos las cosas mal, pero Dios nos bendice. No. La bendición que tú entiendes bendición no es una bendición. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera, tú puedes pensar, bueno, pero al fin y al cabo consigo que haya paz en mi casa, a costa de no cumplir el propósito que Dios tiene para ti. A costa de eso. La esposa que no se somete, tendríamos que decir lo mismo, que no se somete a su esposo, ¿verdad? Y hablar, pero vamos bien. Yo no me someto, pero él sí me somete a mí, así que vamos muy bien. Pero eso no es el propósito de Dios. Pues yo robo dinero en la empresa y le pego un pellizquito de vez en cuando, ¿no? Y eso me ayuda a ir bien en mi casa. ¿Pero ese es el propósito de Dios? No. Pues de igual manera, hermanos, de igual manera. ¿En qué se mostrará más la grandeza de Cristo que en un hombre que, siendo fuerte, ama a su esposa y se sacrifica por ella? Ahí es cuando Cristo es glorificado, en el varón, en el esposo. ¿Estamos de acuerdo? Que siendo fuerte, ama a su esposa y es capaz de sacrificarse por ella. Eso es lo difícil, hermanos. Porque ser un blandengue y dejarse llevar por lo que diga tu esposa, eso no glorifica ni a tu propia familia, ni a tu propia esposa. Cuando los demás están viendo, no te lo dicen en la cara, ¿no? Este es un faldero, va detrás de su esposa. Lo que diga ella, eso va a misa. Hablábamos de las 3 mujeres. ¿Alguien se acuerda de esas 3 mujeres, esos 3 ejemplos? Uno era la mujer. No, necesito a alguien que hable fuerte. 3, no. Desobediente. La desobediente. Hipócrita. La hipócrita. Y la que ama a Dios. Y la espiritual. Muy bien. ¿Cuál de las 3 es la que hace eso? Ah, no, pero en mi casa va bien. Yo mando, yo manejo, ahí se hace lo que yo digo. ¿Cuál de las 3 sería esa esposa? Solo para recordarlo. ¿Cuál? La hipócrita. Hace ver que todo va bien, y a lo mejor todo le va bien, a su nivel, lo que ella piensa que es ir bien, pero mientras está deshonrando a su marido, mientras está quitándole la autoridad, la gloria del marido, como esposo, como líder, como el hombre que debe tener cuidado de su hogar. No es la esposa la que tiene que tener cuidado del hogar. ¿Puede ayudar? Por supuesto que sí. Y cuando es necesario debe ayudar, por supuesto que sí. Pero ayudar no es quitarle la autoridad. Ayudar no es decir aquí el que manda soy yo. Esas bromas yo las he usado también. En casa la que manda es mi esposa. ¿No has oído alguna vez eso? Mi mujer es la que manda en casa.
Qué poca honra te lleva eso, querido esposo. Qué poco te honra eso, que sea tu esposa. ¿Sabes qué? Un hombre así no da el apoyo que necesita su esposa. La esposa no se siente cuidada, amada, protegida. No se siente que tiene una guía delante. Se siente con toda la responsabilidad, porque su marido no hace caso de su responsabilidad. ¿Me explico? ¿Crees que puedo hablar más claro? Nadie dice nada. Todo el mundo callado. Espero que eso sea señal de que está entrando lo que estoy diciendo. Haya pues, repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Todos, ya lo he dicho. Aquí el ejemplo es un esposo, Cristo, que ama a su esposa, la Iglesia. ¿Te imaginas que la Iglesia dominara a Cristo? En el supuesto que pudiera ser, claro. ¿Te imaginas? Yo creo que la Iglesia Católica podría ser un ejemplo de eso. Es la esposa la que domina a Cristo. ¿Me explico? ¿Se puede entender? ¿Y qué están haciendo con Cristo? Quitarle la autoridad. No se hace lo que dice Él, se hace lo que decimos nosotros. Como que Él tiene que estar contento con lo que hacemos. No, hay un plan. Dios tiene un plan. Y ese plan, si no se cumple, estamos deshonrando al Señor. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo es un esposo que ama a su esposa. Cristo es un ejemplo y es también el ejemplo para los esposos. Como Cristo amó a la Iglesia. Marido, ten en cuenta lo que Cristo hizo por su Iglesia y ama igualmente así a tu esposa. ¿Es lo que dice? Un hombre egoísta no glorifica a Cristo en su hogar. Me voy de un extremo al otro, ¿no? Muchas veces, no siempre, muchas veces el equilibrio es lo perfecto. Un hombre egoísta no glorifica a Cristo en su iglesia. Un hombre pusilánime y faldero tampoco glorifica a Cristo. Es un extremo o el otro. Y ninguno de los dos glorifica a Cristo. Ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Porque ninguno de esos dos es el propósito de Dios. ¿Acaso podríamos decir que el Señor es un egoísta? El Cristo es egoísta con su esposa, o más bien es misericordioso con su esposa, sin dejar de ser el líder de la iglesia. El faldero, a él solo le interesa que nadie le moleste. Ocúpate tú. No, yo estoy cansado del trabajo. Ocúpate tú. Como que nadie trabaja más que tú. Hay otros que trabajan y lideran sus hogares. Mientras que hay otros que trabajan y con eso ya tienen más que suficiente. Pobres y débiles de carácter, que solo trabajan. ¿Me explico? Intento ser muy claro, hermanos. Intento ser muy claro. Al egoísta no le interesan más que sus propios intereses. Déjame que estoy viendo el partido. Mira, pero necesitaría que me ayudaras. ¿Qué te ha dicho que me dejes? Que estoy viendo el partido. Egoísta. ¿Por qué no haces caso a tu esposa y la ayudas cuando lo necesita? Déjate el partido. Lo ves luego retransmitido. Hoy en día se puede, ¿no? Pero él está apostronado allí, en su sofá, con su bebida, no voy a nombrar cuál, lo que va con el deporte, aunque yo miro deporte y no tomo esa bebida, pero es igual. Está allí y a lo mejor hasta con unas palomitas y déjame, no me crees problemas, hazlo como quieras, déjame tranquilo. Ese es el líder que el Señor quiere para el hogar. ¿A que sí?
qué sádico soy o irónico, ¿no? Para expresar precisamente todo lo contrario. Ese no es un hombre que ama a su esposa. Los esposos no deben guiarse solamente por lo que a ellos les interesa. Han de mirar y procurar por el bien de sus esposas. Por el bien de sus esposas. El bien económico, quizás sean estas las tres áreas principales de las necesidades de una esposa. El bien económico, una seguridad, una tranquilidad, es cierto. El bien económico, el bien físico, cualquier aspecto, incluso emocional, y el bien espiritual. Yo pienso que son las tres áreas principales que necesita una esposa. ¿Sí o no? Esposas, no oigo nada. ¿Sí? ¿No? Solo me contesta una mujer experimentada. ¿La economía? Cuando la economía va mal, el marido sufre, pero quien más sufre es la esposa, generalmente, ¿verdad? Se siente insegura, ¿qué pasará ahora? Vamos a perder la casa, ¿dónde vamos a vivir? Es normal, la esposa es así. Necesita que el marido satisfaga a su esposa también en sus necesidades físicas. Y no estoy hablando solamente de un aspecto. Estoy hablando de que necesito unos zapatos. Eso es físico. O un vestido. O necesito ir a la peluquería, al menos de vez en cuando. Sentirse emocionalmente bien. Sentirse querida. ¿Verdad? Y luego espiritual. ¿Crees que el propósito de un esposo delante de Dios es: no te preocupes de la Biblia, no enseñes a tus hijos acerca de la palabra de Dios, tú sé un hombre, pues sé un hombre para ser capaz de sentarte con tu esposa y con tus hijos y enseñarles la palabra del Señor? Eso es un hombre de Dios, eso es un esposo conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, cada vez más creo que hay hombres que se sienten con su esposa y con sus hijos, prefieren ver el partido, prefieren ver el diario, prefieren que nadie les moleste. Él viene cansado del trabajo. ¡Oh, qué cansado! Ay, si tuvieras que trabajar con pico y pala como hacían antes. Ayer decíamos, no se ve, el hermano Carlos que lo decía, veíamos campos, ¿no? Sembrados y tal, una maquinaria que tuvimos que adelantar, ¿no? Y decía, hoy se ven pocos trabajando en el campo, ¿no? Porque llevan sus maquinarias y tal. ¿Y qué si fueras de ese tiempo? ¿O crees que entonces no habían esposos que se sentaban con sus esposas y con sus hijos alrededor de la palabra del Señor y les hablaba media hora, lo que fuera? Pensamos, vivimos en esta vida como si siempre hubiese sido así. Hermanos, no siempre, abrir los ojos, despertar, no siempre ha sido así. En el fondo lo sabemos, solo que no lo pensamos. ¿Vienes cansado? Un hombre que trabaja generalmente llega cansado a casa. Pero ¿y qué pasa con la esposa que trabaja? Tienes a tu esposa trabajando. Me acuerdo de algunas conversaciones que he tenido por aquí y por allá. Hemos conseguido esto y aquello y lo otro. Tenemos un buen coche y una buena casa y tal. Qué bien nos ha ido. Y yo le he dicho, a costa de que tu esposa trabaje. ¿Lo has conseguido tú? ¿O tu esposa estaba trabajando para que tú pudieras conseguirlo? ¿Has sacrificado a algunos hijos que no has tenido por tener todo lo que tienes? Pues sabes una cosa, todo lo que has conseguido se va a quedar aquí. Solo lo que hagas por Cristo quedará. ¿Y sabes qué se puede hacer por Cristo? Sentarse y enseñar la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos. ¿Cuántos
cuantos más mejor. Tenemos miedo de que nos venga el hambre. Si tenemos un hijo de más, ¿quién lo va a sostener con lo caro que es tener un hijo hoy en día? ¿Verdad? Ese miedo. No tengas miedo, el Señor está ahí contigo y te va a proveer. Él te da el hijo, es su herencia, y no te va a decir, ten un hijo y púdrete por ahí. No, no lo va a hacer. Confía en el Señor. Aplicando la enseñanza a los esposos, la lección es bien clara. Tienen tanto valor, esposos, tienen tanto valor tus cosas, que no merece que sacrifiques nada por tu esposa. Esto es lo que llamamos abnegación. Abnegación, algo que no se conoce mucho hoy en día. Es una palabra que pronto se quitará del diccionario, porque ya nadie sabe lo que significa. No se usa. Pablo nos pone el ejemplo del Señor Jesús. Él consideró su posición, su propio interés, y dijo, pero no, a pesar de eso, yo me voy a entregar por mi esposa. Abnegación. Siendo igual a Dios, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él podía haber dicho, Padre, yo soy Dios como tú. ¿Cómo voy a ir ahí a entregarme por unos? Hacemos otros y ya está. Podía haberlo hecho, ¿no? Pero nos amó. Amó a su iglesia. Y él dice, Padre, yo iré. Y me entregaré. Y me entregaré por ellos. Versículo 7 dice, se despojó a sí mismo. Estamos en Hechos. En Filipenses. Se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Por amor a su esposa. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Por amor a su esposa. Y Efesios 5:25 dice, se entregó a sí mismo. Y a los esposos les dice que deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Vas cogiendo el patrón? ¿Cuál es el patrón? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo. Muchas veces nos parece que ceder nos hace perder hombría. ¿A que sí que lo hemos pensado alguna vez? No voy a ceder porque yo soy el macho. Yo soy el hombre. Yo aquí soy el que manda. Y tú a obedecer. Eso es el propósito de Cristo para los maridos. Clavado. ¿A que sí? No. No es el propósito. Tenemos temor de que nos llamen calzonazos, falderos. ¿Sabéis lo que significa calzonazo? La definición. Familiarmente, es una palabra que se usa familiarmente, aunque no creo que a nadie le guste que lo llamen. Familiarmente, hombre de carácter débil y condescendiente. ¿Sabéis aquel que dice un hombre que es muy gordo, o sea que está muy rellenito, muy majo, muy bien, y alguien le dice, oye, te veo muy bien, muy así como yo, ¿no? Te veo muy bien. Y él dice, no crea, no. Y sí, pero yo creo que es porque nunca discutes. No, que no creo que sea por eso. Que sí que lo creo. Dice, bueno, pues será por eso. Vaya un hombre condescendiente. Pues será por eso, no me voy a preocupar. El Señor Jesús fue así. Es su carácter ser así. No, Él fue varonil y a la vez condescendiente. ¿Estamos de acuerdo? No perdió su hombría. Él fue líder y a la vez amante. Él echó a los cambistas del templo y no les dijo, por favor, ¿queréis marchar? Bueno, si no queréis, no, Yo solamente, si me queréis hacer caso, mejor os vais. Fue así. O cogió un hato, ¿verdad? Y dijo, ¡fuera de aquí! ¿Eso qué es? ¿Femenil o varonil?
demostró su hombría, su carácter. No fue débil, fue varonil, tuvo energía para hacerlo, pero a la vez, ese mismo dijo, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí. ¡Qué ternura! Ese mismo que los echó es capaz de decir, pero los niños, dejadlos venir. ¿Verdad? Él era aquel que se enfrentaba a los escribas y los fariseos y les decía hipócritas en su cara. Generación de víboras. ¿Qué crees que se le decía? Generación de víboras. Sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo. ¿Tú crees que él hablaba así? Generación de víboras. Sepulcros blanqueados. Más bien yo le veo así. ¿Ah? Pero cuando encontraron, le llevaron a la mujer en adulterio, encontraron adulterio, siendo justo. Él dijo, ¿ninguno te perdonó? No. Dice, ni yo te perdono, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! Este hombre que sacó a la gente con unos látigos y le decía a los fariseos en la cara, eran la autoridad, intocables o intocables, untouchable, ¿eh? No se podían tocar, y el hombre va y le dice, vosotros sois una generación de víboras. Los esposos deben aprender del Señor Jesús. Enérgico cuando hay que ser enérgico y amoroso y tierno cuando hay que ser amoroso y tierno. Ahí está la capacidad de ser un hombre como debe ser, un marido como el que debe ser. Qué equilibrio tan precioso fue el que tuvo el Señor Jesús, fuerte y a la vez cariñoso. Él fue fuerte con los fuertes y misericordioso con los débiles. Y sabes, la esposa, aunque hoy en día pretenden que sea lo contrario, la mujer es el vaso más débil. La mujer es el vaso más débil, ¿sí o no? En el fondo, si es una mujer que se precia de ser una mujer, en el fondo desea tener un esposo así. ¿Me equivoco? Esposas solteras, ¿te gustaría tener un esposo así? ¿Sí? Ah, te importa poco. Como seas igual, ¿no? Él fue fuerte y varonil ante la tentación del mismísimo Satanás y estuvo firme, pero a la vez lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Te das cuenta? Ese es el Cristo que debe ser el modelo de todos los esposos. Ese es. Como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo le amó? Le entregó todo. Le entregó todo. Los hombres deben ser fuertes ante lo malo, pero sensibles ante lo bueno. 1 de Pedro 3:7 hemos dicho de la mujer, nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hay que ser un poco sabio para ser esposo. ¿Sabes que hay cosas que no se le pueden decir a la esposa? Y dice, bueno, eso es guardar secretos. No, eso es proteger a tu esposa. Alguien ha hablado mal de ella. Y sabes, el esposo tonto va y le dice, ¿sabes qué me dijo fulanito de ti? Me dijo esto y esto y esto. ¿No es más sabio no decirle nada? Pregunto. ¿Vosotros qué creéis? No hieras a tu esposa sin necesidad. Deja al idiota que te lo dijo, que lo diga. A mí no me importa que lo haya dicho. Sí me importa, pero bueno. Pero yo no voy a transmitir eso para hacerle daño a mi esposa. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pero eso es guardar secretos. Hay secretos que si le van a hacer daño, mejor no se lo digas. Porque no va a traer ningún beneficio más que daño. No se lo digas. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio.
Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando tú tienes a tu esposa que la tiras por tierra, ¿verdad? Que la insultas, que es un cero a la izquierda, que la humillas incluso delante de la gente. ¿Es eso un esposo? Que si tiene que quedarse en ridículo por lo que tú le dices, cállate, tú que sabes, deja, no digas, cállate mejor. ¿Eso es un esposo? Pregunto. No. El Señor Jesús nunca haría eso, ¿verdad que no? Y a los esposos dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Tomadle de ejemplo y amad a vuestras esposas como Él amó a su iglesia. No es la pasión la que nos debe mover para conducirnos con ellas. Sé que los hombres suelen ser más apasionados en el sentido que estáis pensando. Pero no debe ser por eso que la amamos. ¿Estamos de acuerdo? No debemos amarlas por eso. Debemos amarlas más allá de eso. Más allá de eso. Es sabiduría discernir sus necesidades y tratar de complacerla. Eso es. Juzgar si en ese momento debes ceder o debes permanecer firme. Eso es sabiduría. Tratar con ellas sabiamente. No dejes que tu esposa te dirija o te manipule. Veíamos que había mujeres, ¿no?, que manipulan a sus esposos. Y el marido acaba haciendo lo que ella dice. Y todo está en paz. Pero el que queda como un tonto es el marido. ¿Sí o no? ¿Y tú quieres tener un marido tonto? ¿Esposa? Yo creo que nadie, ¿verdad? No dejes que tu esposa te dirija, te manipule. Pero a la vez, sé sensible con ella, como vaso más frágil. Más delicado que tú. Tú debes conducir tu casa con los principios de la palabra del Señor. Si tu esposa te pide algo que va en contra de la palabra de Dios, tienes que decir, no, lo siento, cariño, pero no. No, pero es que no me hace caso, no me quiere. Ponte como quieras, no lo vamos a hacer. La palabra de Dios dice que no. ¿Verdad? Hoy no vamos al culto, ¿vale? Porque hay esto para hacer, lo otro para hacer y tal y cual. Y el cachazas dice, bueno, pues no vamos. No, el esposo tiene que decir, lo siento, pero el domingo es para el Señor. ¿Está claro? Si no, lo puedo decir más claro todavía. Bueno, más claro no sé, pero más fuerte sí. Es el marido el que tiene que decir, no, cariño, vamos a la iglesia. Ese es un hombre. Es un hombre de Dios. Un hombre que glorifica al Señor. Esto que hay que hacer, yo te ayudo después si lo hacemos. Pero ahora vamos a la iglesia. Tus decisiones deben estar basadas en sus necesidades. Siempre dentro de lo que la Escritura dice. Debe ser el ejemplo espiritual que tu esposa y tus hijos necesitan. Tú eres el ejemplo. Esposo. No creas que llevar pantalones en el sentido en que antes se decía es llevar los pantalones y ya está. Hay hermanos, hay personas ahí fuera y aquí dentro. Hay hombres que llevan pantalones, pero es como si llevaran faldas. ¿Me explico, no? Por fuera llevan pantalones, pero en el fondo están llevando faldas como los escoceses. Debe ser el ejemplo espiritual en tu casa. Debe ser el pequeño Cristo que hay en tu casa. No tenemos ídolos en casa. El Señor los prohíbe, ¿verdad? Pero debe haber un pequeño Cristo que es el esposo. El esposo que se tercia, se cree, o se habla, o se dice como cristiano, debe ser ese pequeño Cristo. ¿Qué es lo que significa cristiano? Pequeño Cristo. ¿Eh?
Debe ser ese pequeño Cristo que está en casa. Protegiendo y dando amor. Debe estar firme en lo que la palabra de Dios concierne. Debe ser el enérgico cuando hay que serlo. No, esto no. El Señor nos enseña que debemos hacer esto así. No, pero si fuera así que lo hiciéramos, nos daría más resultado, ¿no? Y el marido dice, no. El resultado lo va a dar el Señor si somos obedientes. Eso es un esposo. Eso es un esposo, hermanos. Firme en las Escrituras. El hombre al que sus hijos querrían imitar. Sus hijos querrían imitar. Ser amante y comprensivo con tu esposa y con tus hijos, pero nunca a expensas de lo que el Señor enseña en su palabra. No vayas al otro extremo y diga, bueno, es que mi esposa ha dicho que no vayamos y yo quiero complacerla. No, tú debes complacer primero al Señor. No le complazcas en eso. Complazla, complácela en otras cosas. Pero no pases por encima de la palabra de Dios para complacer a tu esposa. No. Si no quiere venir, ¿sabes una cosa? Porque ella tiene sus razones y sus excusas y todo lo que quieras y no se encuentra bien y de la cabecita y todas esas cosas que pasan. Vale. Pues entonces tú le dices, cariño, yo no te voy a llevar a rastras, pero yo voy a la iglesia. Yo voy a leer la palabra. Si me escuchas como si no me escuchas. Trae a los niños o venid niños. La mamá no se encuentra bien, pero vamos a seguir leyendo la Escritura. ¿Quién es el responsable de que los hijos crezcan espiritualmente o de que haya un ambiente espiritual en casa? ¿Quién es? ¿Ella? No. Él, el marido, el esposo. Y si un marido no cumple con eso, tendrá consecuencias un día con lo que pase con sus hijos y aún con su esposa. Tengo que aligerar que ya me he pasado el tiempo. Considera también los intereses de los demás, especialmente los de tu esposa, y practica aquel sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando haya choque de intereses, sé capaz de buscar lo que es correcto, no lo que es tuyo, no lo que te beneficia a ti. Sé sabio. Sé firme en la palabra de Dios, pero sé amante y comprensivo con los tuyos, especialmente tu esposa. ¿No hemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Sí o no? Ahora que tú dices, bueno, pero a mí eso ya me es igual, o sea, bueno, si estás igual, allá tú. Yo te digo lo que la palabra de Dios dice y te enseña. Que tú lo hagas o no, no es cosa mía. Ni vas a tener que responder delante de mí. Tendrás que responder delante del que lo dijo. ¿De acuerdo? Haya en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no tuvo como principal lo suyo propio. Tuvo como principal el bien de su esposa. Básicamente, porque hay tres razones que debemos ser sabios con ellas. Porque es el vaso más frágil en tu casa. La iglesia es el vaso frágil comparado con Cristo, que es el esposo, ¿sí o no? ¿Es Él el débil o nosotros? Nosotros, la iglesia. Él es fuerte, nosotros débiles, pero el fuerte se entregó por el débil. ¿Me explico? Ese es el carácter que debe tener un esposo. También dice, porque son hermanas en Cristo. Eso lo hemos leído antes en 1 de Pedro, ¿no? 3:7. Tenemos con ellas los mismos deberes que con los demás. Pero ellas son primero.
podemos tener y debemos tener comunión espiritual con nuestra esposa. Posiblemente yo conozco hogares donde nunca ha habido comunión espiritual con el esposo y la esposa. Qué lástima. Qué lástima. ¿Sabes que un hogar de alguna manera es como una iglesia chiquitita? Y hay comparación con la iglesia. El pastor en la iglesia es el esposo en el hogar. El consejo de la iglesia es la esposa, a quien el marido escucha, le dice, y la congregación comparado a los hijos. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? A los que hay que conducir. Hay una analogía. Eso es un hogar, una iglesia chiquitita. Y si esas iglesias chiquititas glorifican a Cristo, Cristo es glorificado en ese hogar y podría serlo en muchos hogares si los esposos hicieran lo que deben hacer. En tercer lugar, porque nuestras oraciones podrían tener estorbo. Una mala relación con nuestras esposas estorbará tu vida espiritual. Por eso hemos de ser sabios con ellas. El apóstol Pablo, mientras escribe a los colosenses, les está tratando de enseñar cómo se puede mostrar la grandeza de Cristo en el hogar. ¿Y sabes cómo se puede? Para resumir, tengo más cosas para hablar y quizá voy a decir alguna que me parece importante, pero voy a dejar cosas. Es muy tarde. ¿Cómo se puede mostrar la grandeza de Cristo en el hogar? En primer lugar, esposo, tomando tu lugar tal como Dios dice. Esa es la forma en que se glorifica a Cristo en el hogar. ¿De acuerdo? Si tú no lo haces, perdóname, eres salvo, no pasa nada, no estoy hablando de la salvación, no se pierde. Puedes ser un mal esposo y ser salvo, es verdad, pero no estás glorificando a Cristo aquí en la tierra. No estás cumpliendo con la responsabilidad que Dios te dio cuando uniste a una esposa. El Señor ha arreglado, como dije antes, muchísimos matrimonios que se rompen o se iban a romper. Y cuando se rompen, dicho de paso, también lo dije antes, es por el puro egoísmo, primero del esposo y después de la esposa. Los dos son egoístas cuando un matrimonio llega a romperse. ¿Estamos de acuerdo? A veces se discute por quién debe ser el primero en arreglar las cosas, ¿verdad? ¿Te has enfadado alguna vez con tu esposa? ¿Ah, no? ¿Gabriel? Sí, sí. Y yo, y este, y aquel, y el otro, y el de más allá, ¿vale? No te lo tomes personal porque todos hemos hecho lo mismo. ¿Es verdad o no? Pero luego dice, si no viene él, yo no voy a ir. Y él dice, si ella no viene, yo no le voy a decir nada. Pregunto, contestadme por favor, ¿quién tiene la primera y mayor responsabilidad? No oigo. El hombre. Más fuerte. El hombre. Más fuerte. Yo. Los esposos tienen la responsabilidad primera. Tú no digas, es que yo soy el macho, yo no me voy a humillar. Sí, el Señor se humilló por ti. ¿Estamos de acuerdo? Y tú debes imitar a Cristo y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que si te toca humillarte, humíllate. No se te caen los pantalones por eso. Al contrario, estarás diciéndole sin palabras cómo me ama. La esposa estará diciendo cómo me ama, que ha sido capaz de venir y tratar de arreglar las cosas. ¿Verdad o no? Esposas, todas dicen que sí. El esposo es el máximo responsable de la educación espiritual de su esposa y sus hijos. Tu esposa no crece, no conoce mucho la palabra del Señor. ¿Sabes de quién es culpa? No le digas del pastor, Podría ser que también tuviera una culpa, pero la mayor culpa, ¿sabes de quién es? De tu marido. De tu marido. Empújale. Mire, ¿por qué no tomamos la Biblia si no lo hace?
¿Por qué no tomamos la palabra del Señor y nos hablas un poquito? O nos lees una porción y cantamos un himno y ya está. No hace falta que sea teólogo. ¿De acuerdo? Es muy bonito ser o nacer hombre, ¿verdad? Serlo solo para mandar. Yo he nacido hombre y me toca el privilegio de mandar a mi esposa y a mis hijos. Perdona, si un hombre solo sabe hacer eso, no es un hombre completo. No es un hombre completo. Solo tiene el sexo masculino y nada más. Un hombre es mucho más. Un hombre, un esposo especialmente, es mucho más que eso. No se hacen las cosas porque yo quiero. No, eso no es un buen esposo. Ni mucho menos. No. El esposo nunca debe humillar a su esposa. Debe protegerla. Debe defenderla si hace falta. Pero nunca humillarla. Ni en privado y mucho menos en público. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Te gusta que tu esposo, el que se supone que es la cabeza es tu cabeza o la cabeza del hogar, las dos cosas, te humille y te diga, ¿tú qué sabes? Está hablando con gente, tú cállate que tú no sabes de qué va esto. ¿Ah? Eso sería un buen líder para ti, ¿verdad? Debe ayudarla a desarrollarse como esposa y como mujer. Y en el conocimiento bíblico también. Recordemos esto y acabo. Nuestros hogares deben reflejar la grandeza de Cristo. Y el primero que debe hacerlo es el esposo. La mejor forma de hacerlo es con un esposo que se parece a Cristo y actúa como Él. Fuerte con lo que hay que ser fuerte. Y misericordioso con lo que hay que tener misericordia. Eso es un hombre de Dios, un esposo según la definición de la palabra de Dios para él. Veamos, y acabo esto, veamos la diferencia entre la responsabilidad del esposo y de la esposa. Acabo con esto. A la esposa se le dice que debe someterse a su marido como al Señor. ¿Me explico? De la misma manera que una esposa a su manera y como puede y como sabe se somete al Señor, no es perfecta, ¿verdad que no? Ninguno lo somos. Pero dice, bueno, así como se somete al Señor, la mujer espiritual de las tres, ¿no? Así debería someterse a su marido. Tiene que someterse. Pero al esposo le dice que debe amar a Cristo como Cristo amó a su iglesia. ¿No hay mucho más eso? No le dice a las esposas, tenéis que amar al esposo, someteros al esposo, como Cristo. No. En la medida en que vosotros os sometéis a Cristo, someteos también a vuestro esposo. Pero el mandamiento para el Señor es mucho más alto. A ellos les dice, igual que Cristo se humilló a sí mismo y se entregó por la esposa, así debes tú amar a tu esposa. Es mucho más, es mucho más. Como el Señor amó a su esposa. Dios quiera, hermanos, seguiremos hablando, ya dejamos el tema, tenéis bastante los esposos para considerar y cambiar y aplicar. Y seguiremos con los versículos que siguen a continuación. Pero queremos un hogar verdaderamente cristiano, que glorifique a Cristo. Esposo, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Esposa, sométete a tu marido como al Señor. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar el 404. 404. $402. 404.
Padre amado, te rogamos, Padre, que nos ayudes en nuestros hogares, que sepamos ocupar el lugar que tú quieres para que te glorifiquemos a ti, que es el primero y final propósito de un hogar. No es solamente el convivir, el tener hijos, el criarlos, darles de comer. El primer propósito es glorificarte a Cristo, a ti. Y el último propósito, que todos en casa te glorifiquen. Así nos encomendamos a ti ahora, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. 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 Amén, Señor.